El doctor Mario Westfried hablará acerca de la importancia de la imitación en el aprendizaje, las neuronas en espejo. El doctor Mario Westfried, doctor en medicina, recibido en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad La Plata, profesor titular de la Cátedra de Biología Humana, especialista en integración latinoamericana, docente universitario, realizó numerosos trabajos publicados en revistas nacionales y extranjeras, expositor y conferencista en diversos congresos y jornadas. Realizó estudios de antropología general y zoología general y obtuvo diversos premios. Autor del libro Filosofía Biológica. Le cedemos la palabra y le damos la bienvenida al doctor Mario Alberto Westfried. Todo el secreto está acá. Ustedes saben dónde está el cerebro. Entonces, primero, como todo esto está relacionado con aprendizaje, muy poquito sobre aprendizaje, algunas cosas que por ahí saben mucho mejor que yo. ¿Qué sería el aprendizaje? Es un cambio relativamente permanente del comportamiento de un organismo a causa de experiencia. De tal manera que el aprendizaje uno lo puede hacer sinónimo de adquisición. Es decir, uno nace con una conducta innata, genéticamente programada. Sin embargo, después nosotros adquirimos un comportamiento que es adquirido. Yo siempre en la facultad divido la palabra o. Trato de hacerla distinta, comportamiento y conducta, aunque hay libros que dicen de conducta animal, comportamiento humano, el otro dice conducta humana, comportamiento animal, lo habrán visto. Pero me parece que es útil, incluso porque etimológicamente la palabra es así, es decir, diferenciar lo adquirido, que es el comportamiento, de la conducta, que es lo que traemos. El otro hecho es que todo esto se puede conseguir gracias a las características plásticas del cerebro. Porque el cerebro lo que tiene puede modificarse, como ven acá, y de este modo dar lugar a nuevas formas de enfrentarse a las condiciones cambiantes del medio. Si no existiría esto que es plasticidad cerebral, todo esto que estamos hablando no puede ocurrir. Por eso es muy importante entender eso, para entender el desarrollo, la adquisición y también para entender en la patología por qué los pacientes se recuperan. Te habrán visto, hay pacientes que hacen una fascia, pierden la posibilidad de hablar y sin embargo con el tiempo la recuperan. A pesar de que las células que se dedicaban a eso no están más. Y hay otras que las reemplazan. Y a esto se llama plasticidad cerebral. De tal manera que la plasticidad, también llamada capacidad adaptativa del sistema nervioso central, del central es esto, es la habilidad de modificar su propia organización estructural y funcional en respuesta a una demanda del medio ambiente. Esto lo paso siempre porque tiene cosas interesantes y jocosas. Esto es la tapa, y después al final van a ver la contratapa, a lo mejor ustedes lo conocen, de un libro de neuropsicología que fue la tesis de una colombiana que se llama ahora se me fue el apellido, pero a los que lo leyeron, Eugenia, ya me voy a acordar, Eugenia Guzmán. Ahí está, la recuperación, la evocación de la memoria. Cuesta a veces, pero hay que encontrarla. Y bueno, justamente el aprendizaje va a ser que entre estos dos primates, los prehomínidos y los homínidos, se genera una diferencia totalmente distinta, porque estos no van a pasar más que de una conducta, eventualmente con algo de imitación, que es el tema de hoy, y en cambio el ser humano, a partir de la conducta, va a generar un comportamiento que es totalmente adquirido, y donde la imitación es la primera etapa. Sin imitación no se puede hacer lo otro. De tal manera que uno dice, y acá esto puede traer a veces dificultades porque yo lo uso, pero hay gente que no le gusta porque también hay problemas, enfoques religiosos para eso, hay toda una serie de cositas, pero yo lo uso siempre, o lo armé para eso, que dice que uno nace como individuo de la especie humana, pero nos tenemos que convertir en personas, en seres humanos.
Y acá empieza a jugar el aprendizaje. Y el aprendizaje nos va a humanizar y progresivamente nos va a transformar en individuos humanos o en personas humanas con nuestra propia personalidad, con nuestra propia subjetividad. De tal manera que este esquemita que lo tomé, este simplificado, uno puede decir que el individuo tiene características individuales basadas en su constitución genética y con eso nace. Sin embargo, tenemos una serie de dispositivos básicos de aprendizaje que son innatos, los traemos, la posibilidad de aprender, pero hay que usarlos. Y esto, junto con la familia, con las redes de intersubjetividad y con el contexto cultural que lo rodea, lo transubjetivo, me van a transformar progresivamente a este individuo de la especie humana en una persona, con su propia subjetividad. Y ahí terminamos con el resultado, que es la humanización. Uno puede decir que la evolución humana hay que ver dos aspectos, lo que es la hominización, la aparición del hombre, y la humanización. Son dos cositas que van de la mano, pero son distintas. Uno del resultado de la evolución biológica, otro del resultado de la evolución cultural. Claro, si uno mira ahora el desarrollo infantil, hay toda una serie de etapas que uno puede analizar desde la constitución genética hasta la constitución, hasta el nacimiento, ¿no es cierto?, con la constitución del chico, y luego se va a socializar a través de su medio cultural. De tal manera que el aprendizaje como proceso de transformación personal, ¿en qué consiste? En convertir las potencialidades latentes del individuo en una realidad viviente en la cual las dimensiones físicas, intelectuales y espirituales alcanzan su máxima expresión. De tal manera, ¿por qué entonces estudiar el aprendizaje? Un poco creo que la mayor parte son docentes, ¿no? Porque a diferencia del resto de los animales, el ser humano no nace con instrucciones genéticas para la supervivencia. Somos los que nacemos con nada, gracias a que tenemos el cerebro, que es lo que nos permite todo. De tal manera que el aprendizaje nos da más flexibilidad, plasticidad, ¿de acuerdo? Esto nos permite mayor adaptabilidad y esto nos da mayor capacidad para adquirir nuevas pautas de conducta que nos permiten enfrentar las circunstancias cambiantes del medio natural. De ahí la importancia del aprendizaje. Y entonces, ¿cuáles son los dispositivos? Que a lo mejor los vieron, pero muy rápido. Primero, que los dispositivos son fenómenos innatos. No los aprendemos, los traemos. Los traemos genéticamente. Indispensables en todo aprendizaje. Comunes entre el hombre y los animales. Ojo, esto también lo tienen los animales. Y sustentados en una fisiología y nivel estructural del sistema nervioso. ¿Y cuáles son? Son estos tres: la motivación, la atención y la memoria. Pero todo esto tiene que trabajar en forma armónica. No es más importante esto que esto que esto. Si falla uno, va a fallar el aprendizaje. Los científicos que estudian el funcionamiento del cerebro cuentan hoy en día, que esto es bastante interesante, de técnicas para poder ver el funcionamiento del cerebro mientras el individuo está realizando distintas funciones, distintas actividades, cosa que antes no, porque antes ¿cómo estudiamos el cerebro? Y bueno, al paciente le pasaba algo a la persona, le hacíamos una necropsia, sacamos el cerebro, o quirúrgicamente, yo hice mucho tiempo patología quirúrgica, neuropatología. Entonces sacaba un pedazo, uno veía así, bueno, está lesionado esto, entonces decía, si está lesionado eso, tiene tal problema, y además asociaba que tal función dependía de ese sector. Que era un criterio localizacionista. Hoy en día, al tener estas técnicas, uno ve que cuando se realiza una función, no actúa solamente un área. Por ejemplo, si hablamos, no se prende el área de Broca solamente, muchas otras. Porque tenemos que pensar lo que vamos a hablar, tenemos que escuchar lo que nos están respondiendo. Es decir, que hay muchas áreas que trabajan, de tal manera que es un criterio sistémico de interpretar el funcionamiento del cerebro. De tal manera que
gracias a estas técnicas nos han llevado a cambiar radicalmente nuestras ideas de la organización del cerebro. Porque antes, ¿qué hacíamos? Hacíamos el cerebro, yo tengo un lindo diapositivo donde lo desarmamos tipo Mecano. Y cuando desarmamos tipo Mecano no entendíamos nada. Porque es así. Porque el cerebro trabaja porque todas sus partes que forman subsistemas interactúan para formar el gran sistema que es el sistema nervioso. Y si falla uno, va a fallar mucho de los subsistemas que tienen que funcionar adecuadamente. Hasta hace poco tiempo, entonces, ¿qué es lo que yo le decía recién? Uno que hacía o que pensaba que el cerebro, o que tal función, ya sea la memoria, la atención, la conciencia, el lenguaje, o cualquiera que se les ocurra, dependía de zonas bien delimitadas, de acá a acá. Y por eso se daba por sentado que las funciones superiores, como el aprendizaje, ahí lo tienen, operaban independientemente de las otras regiones, como por ejemplo los movimientos musculares, por decir algo. Y no es así. Gracias al advenimiento de estas técnicas que nos permiten ver el cerebro, cómo funciona, en una persona viva, una persona normal posiblemente, que uno puede estudiar, entonces, ¿qué ve? Que las zonas no están delimitadas y que actúan simultáneamente. Primer detalle. Que además hay una actividad integrada de la totalidad del cerebro. Te habrán escuchado que hay un cerebro derecho y un izquierdo. Eso en la evolución es, ¿para qué vamos a usar los dos si podemos usar uno solo? Es una pregunta. ¿No? Pero es cierto. Entonces se dividen funciones. Pero cuando tienen que determinar funcionamiento de algo, están unidos por el cuerpo nervioso y cada uno emite la información necesaria para obtener la respuesta adecuada. Como por ejemplo, yo acá en este momento estoy hablando, hablo con mi hemisferio izquierdo, pues soy diestro, supongo, pero hay momentos en que trabajan los dos cerebros y hay momentos que no. Cuando yo pienso, se me bloquea el cuerpo calloso, entonces cada uno está por su lado. Perdón, cuando yo pienso se desbloquea, y cuando yo me pongo a hablar, se me bloquea. Y entonces domina el izquierdo para que yo pueda terminar hablando, expresando lo que yo estuve pensando con los dos hemisferios. Con los dos hemisferios. Y esto se hace tan rápido que no nos damos cuenta, porque es rapidísimo. Yo siempre les digo a los alumnos que nosotros tenemos la capacidad de pensar en segundos y las cosas ocurren en fracciones de milisegundos. Es decir, una diferencia abismal. Entonces esto es muy importante para entender eso. El otro hecho es que entonces la corteza del cerebro, como ven acá, o si ustedes quieren, los procesos cognitivos del conocimiento, se distribuyen de forma graduada y continua en lugar de modulada y compendiada, o si ustedes quieren, segmentada. ¿Quedó claro? Ahora, ¿cuál es el cambio de interpretación a todo esto? Según la visión anterior de la organización como mismo del cerebro, cuando se observa un objeto, por ejemplo, información visual de su posición y su forma, pasaba a las zonas posteriores de la corteza cerebral, la parte occipital, que se dedica a la parte visual, captar la información visual, donde operaba la percepción de la corteza. Y desde ahí, todo eso pasa a la corteza frontal, que es sede del pensamiento racional y de las decisiones, para obtener o dar lugar a la respuesta adecuada a través del área motora. Todo un circuito bastante amplio. De esta manera se integraba la información para planear los movimientos musculares necesarios para la acción, como ven acá, y una vez llevados a cabo este proceso se daba la orden a la corteza motora de controlar los movimientos musculares, y de esta manera el individuo lograba tomar el objeto. Es decir, llega la información, va a la corteza visual, después pasa a las áreas de asociación a interpretar qué estamos viendo, de ahí puede pasar a esta otra área que es la área parietal posterior, ahí
se genera lo que se llama el plan motor o el inicio para el plan motor o de las praxias, que en realidad se termina a constituir acá, pero también va a la corteza frontal para decidir, ¿no es cierto?, como habíamos dicho recién, y después todo esto, con la implementación del plan motor y de la decisión por parte de la corteza motora, el área motora, área 4, esta que está por acá, termina dando la orden y yo muevo el brazo. Es más o menos así para que se den cuenta. Esta línea lo que separa es lo anterior, que es motor de programación, de decisión, de lo sensitivo sensorial. Ahora, ¿qué pasa? Con un experimento vamos a ver que fue muy curioso y que más que experimento fue una casualidad del hallazgo. Es decir, las cosas se descubren muchas por casualidad, es decir, por suerte. Siempre dice la suerte hay que buscarla. No, es lógico. Entonces, ¿qué pasa? Esta gente estuvo investigando y cosas muy importantes, pero al final terminó descubriendo algo mucho más importante de lo que ellos buscaban. Justamente hace unos años, Giacomo Rizzolatti en Italia y su equipo habían realizado un estudio de los sistemas de las que, es decir, se dedicaban a ver cuáles eran las neuronas que intervenían en los movimientos. Pero lo importante es lo siguiente: en vez de estudiar el área en forma completa, habían colocado electrodos que tomaban la actividad de las neuronas en forma individual para poder analizar bien el proceso. Entonces, estos investigadores se dan cuenta que hay un tipo de neuronas motoras frontales que contribuyen activamente a crear una respuesta veloz y simultánea a la información que estaba recibiendo el medio ambiente en cada momento. De esta manera, como ven acá, estas neuronas tienen un papel pasivo, sino ejecutor de acción. Se vamos a ir viendo qué pasó después. Es decir, sería algo parecido a este esquema. Yo tengo acá el cerebro y en forma inmediata, en lugar que haga todo este proceso que vimos antes, en forma inmediata recibe información y produce la respuesta. Eso es lo que ellos descubren, El problema es después interpretar por qué. Por eso le puse el título a esta imagen, un descubrimiento inesperado. En algunos lados por casualidad, dice, según los trabajos, ¿no? Rizzolatti y su equipo descubrieron por casualidad un tipo de neuronas motoras con un comportamiento inesperado. No se lo esperaba. Los científicos italianos estaban estudiando una región de la corteza motora de los monos macacos que controlan los movimientos de las manos, y sus aparatos les permitían registrar la actividad de las neuronas individuales, incluso con sonido, ellos se daban cuenta, además de todo graficarlo. Cuando el mono tomaba comida para llevársela a la boca, la neurona se activaba. La neurona. Cuando dice la neurona, algunas neuronas que ellos tenían, lógicamente, detectadas. De cierta manera, lo que se manifestaba como un patrón de impulsos eléctricos. Incluso lo transformaban en sonoros. Pero inesperadamente también se dieron cuenta que las neuronas de los monos se activaban de la misma manera cuando veían a uno de los científicos tomar la comida y llevársela a la boca. Ya no era un problema de él, de lo que hacía el otro. ¿Se va entendiendo, no? Y acá tenemos al mentor o el que dirigió el equipo, Rizzolatti. Y bueno, y entonces empezó a aparecer trabajos o gente que dice células que leen la mente. Y ahí viene la famosa teoría de la mente que habrán escuchado. Entonces vamos a leer esto porque es un poco la historia, qué pasó. Dicen, un día caluroso de verano, hace unos 15 años atrás, en Parma, Italia, un mono se sentó en una silla especial del laboratorio esperando que los investigadores retornaran de su almuerzo. ¿Sí? Y el mono esperando. Unos delgados alambres habían sido implantados en la región de su cerebro relacionado con la planificación y realización de movimientos. Cada vez que el mono tomaba y movía un objeto, algunas células de esa región se disparaban y un monitor lo registraba con un sonido. Así se podían dar cuenta, ¿no? Si no lo estaban mirando constantemente. ¿Qué ocurrió? Un estudiante que ahora pasó a ser uno del grupo de ellos, importante, graduado, entró al laboratorio con un cono de helado en su mano
Yo lo había visto con una banana en algunos lados, dicen. No sé cuál es cierto. No, Maní dice después hicieron la experimentación. El mono lo miró y entonces algo asombroso sucedió. Cuando el estudiante levantó el cono hacia sus labios, el monitor sonó aunque el mono no se había movido. Quiere decir que se activó su corteza. Y lo más interesante es que en la misma zona que lo hacía el estudiante para realizar el movimiento de llevar el cono a la boca. Entonces decimos, cuando el estudiante levantó el cono hacia sus labios, el monitor sonó aunque el mono no se había movido, sino simplemente había observado al estudiante tomando el cono y moviéndolo hacia su boca. Los investigadores liderados por Giacomo Rizzolatti habían notado lo que decían ustedes recién, pero no se dieron cuenta de eso. Eso fue lo más interesante. Con anterioridad, el mismo fenómeno extraño, con maníes. Las mismas células del cerebro se disparaban cuando el mono observaba humanos u otros monos traer maníes a sus bocas, o cuando el mismo llevaba un maní a su boca. Es decir, si él lo hacía o lo hacían otros. Incluso monos y humanos. Más tarde, los científicos encontraron células que se disparaban cuando el mono rompía un maní y escuchaba que alguien rompía un maní. Entonces, ya no solamente era por la parte visual, sino por la parte auditiva. La misma cosa pasaba con los plátanos, pasas y toda clase de objetos, ¿sí? El que se le ocurra. Es decir, que no era con un objeto especial, porque uno también podía pensar, bueno, innatamente comen maní, comen esto, comen aquello, bueno, pasa eso. No, con cualquier objeto. Dice, nos tomó varios años creer, miren lo que dice Rizzolatti, lo que estábamos viendo. Y en tal sentido dijo en una entrevista hace poco, o hace unos años, el cerebro del mono contiene una clase especial de neuronas llamadas neuronas espejo o especulares, es lo mismo, que se activan cuando el animal, ve o escucha una acción o cuando lleva a cabo dicha acción. ¿Se entiende, no? Ahora, el otro problema era qué pasa con los humanos. Los seres humanos tienen también neuronas espejo que son más flexibles y más altamente evolucionadas que las que encontraban los monos. Eso aparentemente es debido a que lo que realiza el humano tiene mucho más, no sé si llamar complejidad, porque todo es complejo, para cada uno tiene su complejidad, pero por lo menos cosas bastante sofisticadas, o habilidades sociales. El cerebro humano tiene múltiples sistemas de neuronas en espejo, porque después se empezó a hablar que no serían neuronas, sino que constituyen sistemas. Sistemas, no trabajarían individualmente. Que se especializan en llevar a cabo y entender no solo las acciones de otros, sino también sus intenciones. El significado social de sus comportamientos y de sus emociones. Yo siempre digo, cuando falleció Alfonsín, no sé si cuántos había radicales, porque casi los radicales habíamos desaparecido casi. El problema era otro, que toda la gente se hizo parte de eso. Creo que no había casi, eran pocos. Algunos a lo mejor a nivel de gobierno tenían que hacerlo, simularlo, pero otros no lo simulaban. Eran realmente emociones que habían adquirido de su prójimo, de la situación que estaba pasando, ocurriendo. Y esto lo explica justamente, aparentemente hasta hoy, estas neuronas, o estos sistemas. En tal sentido, Rizzolatti afirmó que nuestra supervivencia depende de entender las acciones, las intenciones, las emociones de los demás. Y que de esta manera las neuronas espejas nos permiten tomar las mentes de otros, no a través del razonamiento conceptual, sino a través de la simulación directa, es decir, por el sentir y no por el pensar. Y en el aprendizaje, al principio por imitación y luego por, vamos a decir, creación racional. Es así. Lo cual no quiere decir que en nosotros no actúe la imitación, sigue actuando, pero tiene que seguir actuando más también la parte racional. Bueno, las neuronas espejos, ¿qué revelan? ¿Cómo aprenden los chicos? ¿Por qué la gente responde a ciertos tipos de deportes, danzas, músicas, artes, entre otros aspectos? Y después voy a pasar a un diapositivo
otra imagen donde ahora mucha gente de teatro explica que el porqué y la relación actor-público. ¿Por qué se da? La mayoría de las células en el sistema nervioso son simples, pero simples en el sentido que cumplen una sola función. No quiere decir cuando uno dice simple, bueno, nada. En cambio, hay otras que se detectan porque cumplen funciones más complejas, como ven ahí. Por ejemplo, como las que tienen que ver con la expresión del lenguaje corporal, la imagen de la cara, los movimientos de la mano. Ahí ya son planificaciones un poco más, vamos a decir, la palabra compleja no sé si sería exactamente, pero que lleva mucho más tiempo en realizarla, mucho más pasos. Ahora, las neuronas en espejo encontradas en varias áreas del cerebro se disparan en respuestas a cadenas de acciones asociadas a las intenciones. Y diferentes estudios demuestran que algunas neuronas en espejo se disparan cuando una persona toma un vaso u observa que alguien toma un vaso, otras se disparan cuando una persona deja el vaso, otras incluso cuando la persona toma un cepillo de dientes o cuando escucha la palabra que identifica el objeto. Ahora, los estudios demostraron la existencia de interconexiones entre el sistema de neurona espejo y varias estructuras del cerebro profundo implicado en las emociones. No sé si ustedes saben más o menos las emociones, tienen que ver mucho con el sistema límbico, Es decir, que incluso sin acción y emociones el aprendizaje se hace dificultoso, lo saben mejor ustedes que yo. También se ha visto que la actividad entre el sistema de neurona en espejo y estructuras límbicas aumenta durante la imitación. Y tanto la capacidad de predecir intencionalidad como de reconocer e interiorizar el estado emocional de los demás son habilidades consideradas necesarias para la socialización. De ahí la idea de un posible vínculo entre un sistema de neuronas dañado y el autismo. Porque también hasta ahora no sabía por qué. Ojo, hasta ahora no se sabía explicar, ahora se explica. ¿Será verdad? Vamos a ver con el tiempo. Porque siempre las verdades en ciencias no son absolutas, son a veces temporarias, a veces pueden durar mucho tiempo, depende. Que es una enfermedad que justamente se caracteriza, como ustedes saben, por el aislamiento social de los enfermos. Ahora, Christian Keiser, que estudia también la base neurológica de la empatía en Holanda, dijo que la habilidad de compartir las emociones de otros parece estar íntimamente relacionada o ligada al funcionamiento de las células en espejo. Si queremos entonces sobrevivir, debemos interpretar las acciones de los otros. De tal manera que estas neuronas nos permitió transformarnos en seres sociales gracias a que podemos aprender en una primera etapa por imitación. Por eso, Rizzo dice que lo primero que debería hacer cualquiera es imitar y no criticarlo. No criticarlo. Para poder después ser original. Bueno, esta mujer que se fue a África, estuvo en Estados Unidos, que es naturalista y primatóloga se convirtió, estudió con Leakey en África, realmente trabajó de cualquier cosa, tanto en Estados Unidos como en África, y después de ahí surgió, bueno, es una de las que ayudó mucho, y miren la expresión que hace ella y la expresión que hace el mono. Lo mismo pasa acá, miren, si comparan cada uno, si él hace esto, claro, acá si le sacan la lengua, saca la lengua. Es decir, que no es un problema de aprendizaje, ¿se dan cuenta? Porque si hubiese sido un problema de aprendizaje, todavía a lo mejor acá hablaría. Es un problema que va a permitir el aprendizaje, ¿se entiende lo que digo? Bueno, y ahí surge el concepto de neurona espejo, vamos a hablar bastante rápido, que servían para representar acciones de los demás. Las llamaron neuronas en espejo especulares. Es la base del reconocimiento y la imitación. Y que gracias a eso se puede empezar a reconocer y entender lo que es la empatía y por qué posiblemente se produce la empatía. Es decir, hacernos carne de los demás. Le pasa a un amigo algo y nosotros nos ponemos tan tristes como él. Gana la lotería y nos ponemos tan contentos como él.
Si lo pensamos, no, porque ahí empieza el egoísmo, ahí cambia todo. Pero si lo hacemos bien instantáneamente, vamos a reaccionar de esa manera. ¿Se dan cuenta? Y también hay gente que la adquisición del lenguaje podría ser que tiene mucha importancia en estas células. Podría ser, ¿eh? Ojo, no está todavía bien demostrado. Entonces, justamente esto nos permite comprender la capacidad humana, comunicar nuestras intenciones y nuestros sentimientos, por ejemplo, que les daba hace un ratito, y ellas son las que explican la imitación y la empatía, si lo aceptamos como tal, como verdad actual. Y su déficit en el autismo es el que le lleva a los problemas sociales, motoros y lenguajes que son comunes del autismo. Pero miren otra cosa más, la empatía, la neuropolítica, el autismo, la imitación y muchas otras cosas tienen un correlato justamente en estas células. Por eso hoy lo usa la neurociencia, lo está usando todo lo que es marketing, management, neuroventas. Yo estoy justamente dictando con un grupo de gente, es decir, la parte mía, pero es decir, en educación hay gente que dice que todo maestro, todo docente debería conocer el funcionamiento del cerebro porque va a obtener mejores resultados. Yo en La Plata estoy dictando un posgrado desde el segundo año sobre neurociencia y aprendizaje. El año pasado tuve una maestra, entre todo el grupo, una maestra de jardín, 2 maestras de grado. Más el resto, fonoaudiólogos, psicólogos. Y les resultó útil porque ellos hicieron una monografía viendo la utilidad del curso en base a lo que cada uno hacía. Eso tenían que ponerlo ellos. Bueno, entonces se dan cuenta que va a haber déficits sociales en la medida que haya alteración de estas neuronas. Y estas neuronas también pueden explicar la violencia, fíjense en qué importante, imitativa. Cuando el individuo no actúa como tal, sino actúa como masa. Fíjense lo que pasa. Es decir, que tiene su lado bueno, pero también tiene su lado malo como resultado. Por eso son tan revelantes entonces en la identificación social y en la identificación y filiación, por ejemplo, a un partido político. Muchas veces uno está afiliado a un partido político, ¿por qué? ¿Qué sé yo por qué? Porque mi papá, mi mamá, mi amigo, o porque sí, pero no porque lo pensó. Lo mismo pasa con los partidos de los equipos de fútbol, ¿no? Clubes. Y bueno, tan es así que son tan relevantes que este hombre dijo: ¿han oído hablar de la neuroética, neuromarketing, neuropolítica? Ya verán los años y décadas del venir que la investigación de estos campos se enraizará de manera explícita o no en el funcionamiento hacia el espejo. No me acuerdo si este mes o el que viene en la Comunidad Europea hay una reunión justamente por la parte de neurociencia, y debe ser todo esto, y derecho. Están metidos en la filosofía, en todo, ¿no? En La Plata hay un curso que lo que se llama neurofilosofía. Bueno, tales neuronas han sido observadas en todo. Al principio en primates, luego en humanos y en algunas aves. Y en las aves, como es con el sonido más que todo, hay gente que dice, si en vez de llamar las neuronas en espejo, le llamamos neuronas en eco. Actuarían de la misma manera, aparentemente. Se las encuentra en el área broca y en la corteza parietal principalmente. Están relacionadas, miren, con la memoria, experiencias previas y procesos de razonamiento. Y con ello nos permite explicar justamente todas estas cosas. Y lo interesante es que el entender la acción y las intenciones es una tarea que, aunque en ocasiones requiere procesos más elaborados, se vuelven todos los circuitos complejos y largos, se realizan de modo más directo y simple por medio de las neuronas. Uno responde rápido, inmediato. Bueno, vamos a seguir. Otro hecho interesante es que estas células, al revés de todas las otras células, cumplen con un doble rol, motor y sensorial. O están en un circuito motor o un circuito sensorial, o eventualmente asociación. Por eso también se las llama, o se las ha denominado bimodales, justamente por esas dos cositas. Bueno, esto lo seguimos y vamos a seguir ahora. ¿Dónde están? Las neuronas en espejo, como vimos recién, están en el área de Broca,
corteza premotora, en el lóbulo parietal, pero también están en el surco temporal superior y en la ínsula. Ahora, si no se lo conocen, le digo dónde está. Acá tienen un cerebro, un esquema, un cerebro real. Bueno, vamos, y acá vamos a hacer una tomografía con un corte sagital. Entonces, ¿dónde están? En el área broca, que es acá, como habían dicho recién. En el área parietal posterior, acá. En el surco temporal superior, acá. Y en la ínsula es un lóbulo, el sexto lóbulo del cerebro, aparte del frontal, occipital, temporal, parietal, y está ubicado acá en lo que se llama cisura de Silvio. Si ustedes la abren, esa cisura, sacan los labios, en el fondo está la ínsula. Este hombre, que también es nacido en la India, trabaja en Estados Unidos, dijo algo bastante interesante, que está en todos lados. Que el descubrimiento de las neuronas en espejo hará por la psicología, y si ustedes por extensión por las neurociencias, o por las neurociencias de la psicología, pero sin jerarquizar más una que otra, lo que el ADN hizo por la biología. Interesante. Y el ADN lo descubren dos investigadores teóricos también, la composición o su ubicación. De tal manera que el conocimiento se considera como uno de los más importantes descubrimientos de las últimas décadas. Y acá tendríamos, vamos a decir, ejemplos de lo que podría ser, como uno quisiera esquematizar neuronas en espejo. Entonces, hay un sistema, como dijimos antes, pero hay cuestionamientos. Hay gente que dice, ¿es cierto todo esto? Y más en el hombre, y más con los métodos que se usan, ¿no serán resultados ambiguos? Entonces, algunos dicen que es muy bueno tenerlo como experiencia o hipótesis de trabajo, pero que todavía falta mucho para asegurarlo como una verdad científica. Ojo, siempre hay unos que están de un lado y otros del otro. Bueno, lo conoce Chomsky, que él trabajó sobre el lenguaje y él habló mucho de la imitación con la comunicación. Él justamente lo que hizo fue tomar en cuenta hace muchos años esto. También tiene que ver mucho las neuronas en espejo con la interacción social, es decir, con la comunicación. Nosotros al comunicarnos vamos a hacer nuestro esquema mental. Vamos a crear nuestra subjetividad. Por eso es muy importante la imitación interior de las acciones de las otras personas. Por eso cuando uno observa que otro sonríe, sus neuronas de espejo relacionadas con la sonrisa también se disparan. Creo que el doctor Logan les explicó eso al principio y es cierto, ¿no? O una persona mira hacia arriba, todos se ponen a mirar para arriba. ¿Saben por qué? Pónganse a mirar ustedes por cualquier cosa, se van a parar y van a mirar para arriba. Por ahí van a preguntar, ¿qué ve eventualmente? ¿Qué es lo que hay? Ahora, lo interesante que pasa con el cerebro infantil. El cerebro infantil de los primeros años son muy importantes para que una persona se desarrolle y lo que va a ser el resto de su vida. Es la etapa de mayor permeabilidad, donde la plasticidad neuronal es mayor, si ustedes quieren. Porque todavía no han sido usados los circuitos, o han sido muy poco usados los circuitos o reclutados, como dice, neuronales. Y eso va a dejar huellas en la mente. De tal manera que en los últimos meses de la gestación, los primeros días de la vida o años, hay una integrada y frondosa formación e integración de neuritas. Si nosotros nacemos con 100.000 millones de neuronas, pero cuando esas neuronas están como sueltas, salvo algunos circuitos que ya están estabilizados. Y con el aprendizaje, como lo vieron hace un ratito, se van a ir estabilizando, reclutando ciertas sinapsis y de esa manera van a formar los circuitos neuronales. Y así se forman redes complejas de circuitos, pero esto no se mantiene estático, se remodela durante toda la vida. De tal manera que en síntesis uno puede decir que las experiencias tempranas dejan huellas en la trama biológica cerebral, llevando al desarrollo de la mente. Y esto es gracias ¿a qué? A la plasticidad neuronal, si no, imposible. Entonces, pero los primeros aprendizajes son por imitación. Y las neuronas en espejo aquí juegan un rol importantísimo. El sistema de neuronas, entonces, que sustenta, se llama Sistema Neuronal Espejo o SNE. El niño recibe innumerables señales,
y de esa manera se va desarrollando, va aprendiendo, aprende habilidades y aprende a vincularse con el resto de su entorno. ¿Y qué es el entorno? El entorno es la familia, es el contexto social, es la comunidad, es la televisión. Y la televisión pasa a ser la otra familia. Este es otro gran problema. Entonces, los chicos pueden compartir la televisión, pero es sin compartir espacio físico ni espacio real. Pero pueden aprender por imitación, y lo hacen. Fíjense cómo lo hacen. Además, en general se lo conoce al otro parafamiliar. Construye y contribuye a la construcción de significados. Es decir, la televisión tiene su lado bueno. El efecto familiar. Lo único, el gran problema es que no es una comunicación directa, es indirecta y unidireccional. Por eso uno puede generar, al estilo Chávez, puede generar conciencia. ¿Y cómo hacían China y cómo hacían todos los países totalitarios o autoritarios extremos? Y los medios de comunicación suelen actuar como educadores informales. Por eso cada uno, incluso la ley actual, que si va a salir, tiene una base en eso, pero fundamental, para poder manejar desde el punto de vista político lo que piensa la gente, o lo que sí, no hace tal cosa que la gente lo acepte porque está bien, sin pensar. Anteriormente, la opinión colectiva surgía de los intercambios cotidianos entre individuos. Ahora, los niños, este es otro detalle interesante, menores de 2 años no son capaces de discriminar entre lo que es real y lo que es fantasía. Y esto es otro problema, por eso hay que tenerlo en cuenta. Y de ahí viene la teoría de la mente, que progresivamente el chico se va a mentalizar a través de correlatos neurales, de capacidad de explicar y de predecir, bueno, el comportamiento de otras personas. Y de esa manera va adquiriendo su comportamiento o su componente mental. Esta capacidad cognitiva se fortalece con la edad. Pero el chico tiene una gran habilidad. Nosotros creemos que ve una cosa sola y de muchas. A mí con mis nietos me doy cuenta. Está haciendo una cosa y al rato me dice, ¿qué dijiste? Entonces, la imitación, fíjense, en realidad más que la mitad de lo que somos es fruto de la imitación. Los niños necesitan más modelos que crítica. Este es otro, el actor Peter Brook, fíjense, declaró, con el descubrimiento del neuronal espejo, las neurociencias han empezado a comprender lo que el teatro había sabido desde siempre. Es decir, cómo convencer a la gente, ¿no es cierto? Cómo compartir. Habían venido a prestarle y esto vino a prestarle la base biológica, por compartir las mismas acciones y emociones entre público y actores. De tal manera, fíjense, el estudio de las neuronas en espejo parece ofrecer por primera vez un marco teórico y experimental unitario con el cual se puede descifrar ese compartir que el teatro pone en escena y que constituye sin duda la base de nuestra experiencia subjetiva. Lo importante entonces que copiar o imitar es la base de nuestro aprendizaje y sin imitación no hay cultura. Qué interesante lo del idioma japonés. Me encanta que es imitar, el kufu que es el keiko que es la práctica reflexional, el kata imitar y el kufu que es la creación. Entonces, a través de todo esto no hay subjetividad sin intersubjetividad. Esto es lo importante. La subjetividad en la cual la base que está en las neuronas del espejo se crea en el individuo. Yo me doy cuenta que soy yo, que actúo de tal manera, pero para eso necesito actuar en un ambiente donde por imitación y por aprendizaje voy a tener estas pautas de comportamiento. De tal manera que ahora este gráfico lo podemos entender mejor, ¿se acuerdan? Es decir, todo lo que traemos nosotros como resabio genético, necesitamos no solo de los dispositivos básicos de aprendizaje y la imitación, sino de la familia que por imitación nos va a colaborar y del contexto cultural que también nos va a colaborar. Y de esa manera vamos a constituir nuestra propia subjetividad. Por eso, si bien hay muchas, pero miren desde dónde viene esto, desde cuándo viene. Olvido, oigo y olvido, veo y recuerdo, veo y recuerdo, hago y entiendo. Es decir, los distintos pasos del proceso de aprendizaje, ¿no?
Y acá tienen la contratapa del libro de Eugenia Guzmán. Indudablemente, el mono no puede pasar más de una imitación. No puede elaborar un aprendizaje racional. Hay gente que dice, sí, pero pueden hablar 72 palabras. Sí, las repiten, pero no pueden con esas palabras combinarlas para encerrar conceptos o contenidos. Y acá está, bueno, el hombrecito tiene que caminar, no camina, no se puede.